Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas. Buenas, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Libros para la Banda. Yo soy Cristina Pándura y como siempre me acompañan Juanjo Albor y Steph Pándura. ¡Oli! ¡Oli! ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Cansados? Con sueñito. Un poquito sí, ¿eh? Un poquito. Muy bien. Oigan, este mes, bueno, no el experto, pero quien sabe más de este tema y evidentemente que lo propuso fue Johnny. Y es un tema que creo que es muy es muy delicado y que trastoca absolutamente a todos, aunque no nos demos cuenta, que es el tema de refugiados y migración forzada, ¿no? Básicamente. Ajá. Y existen muchos, lo voy a decir así, como documentos, o sea, son autores que escriben literatura acerca de este tema, o si no escriben forzosamente este tema, pueden ser autores que son refugiados. La coincidencia es que pues efectivamente escriben de ese tema. Claro. Algunos no, por ahí traigo un ejemplo, que igual escribió otra cosa, pero del que voy a hablar no, pero era refugiado también. Entonces, creo que es un tema importante para darle visibilidad a un problema que ha crecido en los últimos años, según entiendo, y que además se exacerba en ciertas regiones, y históricamente ha sido así en ciertas regiones del mundo, y que a veces se nos olvida que pensamos que el fenómeno migratorio puede ser, no sé, o sea, hay gente xenófoba que no le gusta que los migrantes lleguen a su país y no entienden en realidad la condición por la cual llegan y viven en una burbuja y no creen que hay una situación lo suficientemente grave en un país o en una región para expulsar a las personas que viven allí de manera forzosa, ¿no? Entonces, pues de eso vamos. Yo espero que no sea tan, o sea, va a ser serio evidentemente porque lo merece, pero que además les podamos dar recomendaciones para que se interesen en el tema y conozcan la realidad de otras personas, porque al final la literatura también es una oportunidad para salirse de esta burbuja en la que vivimos cuando tenemos cierto nivel de privilegios, ¿no? Sí, cañón. Totalmente. Y ahorita que decías lo de que es algo que ha crecido. Bueno, primero, Steph, ¿qué ibas a decir? Perdón. No, o sea, solamente como secundar esta idea precisamente de que es un tema que a mí me pareció, desde que Johnny dijo que lo puso en la mesa, yo dije que estábamos de acuerdo, porque pues en lo personal yo no conozco nada acerca de esto y creo que mucho tiene que ver con este privilegio que tenemos nosotros de no tener que estar en constante cambio, ¿no? Porque nuestras situaciones de políticas principalmente pues no nos han hecho irnos a otros países, por ejemplo, porque estemos en guerra o cuestiones así, ¿no? Entonces creo que cuando no lo estamos pasando lo desconocemos y podemos portarnos de cierta manera un poco empáticos, ¿no? Con la gente, y creo que es bien importante conocerlo para poder entender estas situaciones que si bien podemos encontrarlas tal vez en películas, las podemos ver también en libros, y es bien interesante poder conocer no nada más esta historia, sino también el contenido de las personas que lo están viviendo y que están compartiendo estas historias, ¿no? Porque muchas de estas experiencias son contadas o son escritas por refugiados o por personas que tuvieron que salir de sus territorios y no por gusto, ¿no? No por la vacación. Entonces yo creo que verlo desde ese punto de vista le da mucho más importancia porque no es alguien que se viene a inventar una historia, ¿no? O un sentimiento. Entonces creo que esto va a ser como más rico el episodio de hoy. Y pues ya, sin más, Johnny, dínoslo todo. No, pues no, está difícil. No, pero sí, lo quise proponer además porque en este mes, el 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado. Se fundó en inglés la fecha, entonces es World Refugee Day, ¿no? Entonces es neutro, es de personas refugiadas en general. Y, o sea, y es importante ahora sí que la cuestión de incluir ahí a toda persona refugiada, porque hay niños y niñas, hay hombres y mujeres, y la persecución por la que son refugiados, que ahorita entramos en qué es una persona refugiada, puede ser desde una cuestión racial, una cuestión por pertenecer a la comunidad LGBT, más recientemente por cuestión de cambio climático, puede ser cuestión política, puede ser por guerra, que es una de las principales y la primera razón por la que se empezó a hacer todo un reconocimiento del estatus de refugiado en el mundo. No que antes no existieran, sino que en nuestra actualidad y bajo esta paraguas de
de Naciones Unidas, y ACNUR, la agencia de la ONU para las personas refugiadas. Justo o sea, es en la convención del 51, si no me equivoco, en la que se funda ACNUR con un mandato de ayudar a las personas refugiadas a causa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todas estas personas que tuvieron que dejar sus hogares por la guerra, porque, o sea, te vas o te mueres, que esa es una manera muy reduccionista de cómo definir a una persona refugiada. O sea, es alguien que literalmente, si no huye, se ve forzada a huir esa persona. Si no se va, su vida corre peligro, literalmente, ya sea de muerte inmediata, o puede ser encarcelamiento y luego hay muerte, hay tortura, hay abusos. O sea, su integridad corre peligro, porque hay quien va a decir, bueno, es que no se hubiera muerto. Pues sí, o sea, güey, no, es como ponerte a discutir estupideces, ¿no? O sea, no, nada más lo hubieran encarcelado y torturado 20 años. O sea, eso no se tenía que haber ido, no mames, ¿no? Y es que hay argumentos bien estúpidos, como dicen, de xenofobia y demás, que parten de un desconocimiento, falta de interés, y también que hay una mediatización bien fea que se usa muchas veces con fines políticos, aprovechando la xenofobia, el racismo de la gente. Y pues ya seguro han oído estos discursos, ¿no? De bien, y los hemos oído contra nosotros, y los hemos oído desde nosotros hacia otros, ¿no? De nos van a quitar trabajos, va a aumentar el crimen. O sea, aquí en México vivimos justo ambos discursos, ¿no? O sea, todas las desgraciadeces racistas de las que nos quejamos de Estados Unidos hacia acá son las mismas que se replican desde acá hacia la frontera sur, ¿no? Y está súper de la fregada. Entonces, pues bueno, el 20 de junio es un día para hacer conciencia de las personas refugiadas, que, pues, como decías, ¿no? Va en aumento, y tristemente este año ya pasó el número de personas refugiadas del mundo, ya es más del 1% de la población mundial. O sea, wow. Sí, personas refugiadas y desplazadas. ¿Cuál es la distinción semántica? Una persona, ambas dejaron sus casas porque su vida corre peligro. O sea, lo otro ya tiene que ver más con una cuestión a veces de jurisdicciones, de cómo se atiende, de cómo se le ayuda a través de los mecanismos porque una persona que solicita refugio, normalmente el estatus de refugiado es una persona que dejó su país, y las personas que son las personas desplazadas internas o desplazadas suelen ser que huyeron, pero siguen dentro de los límites de su estado-nación, ¿no? De su país, ajá. Okay. O sea, que eso lo vemos mucho aquí en México con una cuestión de... Antes de empezar a grabar, tú mencionabas, ¿no, Steph? Lo del narco, ¿no? Ajá, o sea, pues hay mucha gente que por violencia y demás tiene que dejar su casa y mudarse a otro estado, por ejemplo, ¿no? Okay. Por una amenaza, etcétera, o sea, ¿no? En ese caso sería desplazamiento. Ese desplazamiento interno, a final de cuentas, es una persona que, o sea, para su experiencia es lo mismo, ¿no? O sea, digo, no, sí, me mueva yo 100 kilómetros o 500, la razón es la misma y lo que estoy buscando es lo mismo, ¿no? Protección, seguridad, y así. Y entonces, pues, como dijo también Chris hace ratito, pues consideramos padre el hablar de este tema desde la literatura, tanto como es tratado el tema en las historias, o las historias que cuentan las personas que son refugiadas, porque hay muchos autores y autoras que lo son. Quiero comenzar con una mención de uno que no he leído, pero es como la mención más obvia que podemos tener ahorita, que es, lo puedo pronunciar mal, pero es Abdulrazak Gurnah, quien es un autor de Tanzania, refugiado en Reino Unido desde hace bastantes años, o sea, desde que era adolescente, o sea, que va a llevar como unos 50 años como refugiado. Y él es el autor que ganó el Premio Nobel de Literatura de 2021. Entonces, pues, de hecho, él sí sus novelas hablan del tema de personas refugiadas, cuenta historias que pues obviamente están empapadas de lo que él ha vivido. Y pues era la primera mención que quería hacer porque justo, o sea, las personas refugiadas, pues no, hay mucho discurso discriminatorio, y cuando ves los datos, o sea, a la gente que le encanta el dato duro, porque lo primero pues debería ser la empatía, ¿no? Pero en puros datos duros, pues, o sea, es gente que, como cualquiera, ¿no? O sea, con las oportunidades para seguir adelante, pues ayúdale a la gente a hacer su vida o a rehacer su vida. Y hay quienes dicen, es que vienen a quitar empleos. Pues no, o sea, vienen a traer cultura, vienen a pagar impuestos, güey, vienen a colaborar en sus comunidades que los reciben. Y de hecho, en las comunidades de acogida, o sea, estas comunidades en las que se recibe a personas refugiadas, se integran ahí, hacen sus nuevas vidas ahí, las experiencias alrededor del mundo son, o sea, los testimonios de las personas que obviamente
o sea, las personas refugiadas y que ahí se salva su vida, como de sus vecinos y que los empiezan a conocer, en general son historias bien chidas, o sea, chidas, bonitas, bien Sí, me padres, de imagino. cómo, sí, de cómo se, o sea, pues es como, el intercambio cultural siempre es bien chido, ¿no? Y, Sí, y es bien bonito, entonces obviamente la situación atrás de ello es horrible. Y caer en un utilitarismo de, es que te va a traer un beneficio a ti, la persona refugiada, a ti, persona que la recibes, es bien feo, pero hay veces en que es la manera de acercar un poquito de reflexión y empatía a quienes están en ceros. Pero obviamente, ¿no? O sea, el primer motivo para ayudar, pues es porque es otro ser humano que se va a morir si no le ayudas, ¿no? Por ejemplo. Y sí. entonces, pues la literatura nos puede ayudar a conocer un poquito de ello. ¿Y qué ibas a decir? Perdón. No, 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 o sea, me parece igual bien interesante esto que dices, ¿no? Porque igual dentro de estas historias seguramente como han pasado no nada más esta experiencia del desplazamiento o de irse a otro lado, sino el conocer a personas que tal vez han vivido circunstancias similares, han pasado por circunstancias similares o otro tipo de personas que tal vez, por ejemplo, si llegaron a México, pues no estaban familiarizados con eso y puedan crear ciertas historias mucho más ricas, incluyendo a más personas, ¿no? Porque pues las experiencias que han vivido son otras. Entonces eso me parece interesante, ¿no? Porque digo, a pesar de que tuvieron que, como dijiste ahorita, ¿no? El conocer gente y el intercambio cultural está muy chido, lo triste es cómo Claro, o es sea, que llegó a darse, ¿no? sí, sí, es bien feo. O sea, y decir que más del 1%, porque son más de 100 millones de personas ya refugiadas en el mundo, pues está horrible, ¿no? O sea, y es por mil cosas. O sea, por ejemplo, pues este año vimos el inicio de los conflictos en Ucrania, ¿no? Entonces, pues obviamente hay muchísima gente que se está yendo. El año pasado, la situación en Afganistán, otra emergencia que se vio y que mucha gente salió huyendo, ¿no? Siria, van más de 10 años de guerra y pues diario está saliendo gente de ahí. Pero hay cosas menos visibles en los medios, pero pues para la gente es igual de trágico como la situación en Yemen, la situación en Sudán del Sur. Por ejemplo, hay una comunidad que son los rohingyas, que ellos lo que sufren es una cuestión de discriminación racista. O sea, digamos que hay dos, o sea, para hacer el cuento corto, hay dos países que ambos dicen que los rohingyas son del otro país. Y es O como, sea, o nadie sea, quiere quedarse con los rojillas. básicamente. En muy pocas palabras y de manera muy, muy simplista y por muchos años, pero es así como, no, ustedes vienen de allá y pues aquí, o sea, pues están aquí, pero ustedes no son de aquí. Es como, güey, llevan Qué generaciones gacho, viviendo ahí, ¿no? ¿cómo no vas a hacer de Claro. ahí? Y por otro lado, los otros, no, de aquí no, o sea, a mí que me echas tú me quieres echar tu bolita, ¿no? Y es como, güey, es gente. Y sí, obviamente las guerras son de lo que más, Sí. tristemente, Más se más escribe, vistoso ¿no? y más con mucha más rapidez aumenta estas cifras, pero por lo importante es que ver a la gente atrás de las cifras, ¿no? ¿Qué ibas a decir? Perdón. No, no, no sé si Chris iba a decir algo. Si no, que Dice diga que, algo, ¿no? dice que no. Estaría chido que diga, a ver, Cris, dinos Dice que algo. no. ¿Qué quieren que les diga? Yo traigo varios autores, pero coincido con ustedes, o sea, lo que dije al principio. Desconocemos la gran mayoría de los conflictos. A veces creemos que las guerras sucedieron o sea, terminaron con la Segunda Guerra Mundial y ya va, ¿no? Y a veces nos llegan algunas noticias y listo. No nos imaginamos el impacto que implica, ¿no? Las guerras locales, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo de Ucrania, que pues sí dices, qué gacho, están en guerra, pero en realidad no te lo imaginas, no te imaginas lo que los enfrentamientos bélicos pueden generar. Pero no nos vayamos muy lejos. En México también se vive una clase de guerra desde Calderón, en donde muchas personas han sido desplazadas justo por la violencia que se vive en esos estados. Entonces, si bien, por ejemplo, en lugares como la Ciudad de México quizás no se vea tan impactada por eso, eh, muchos estados norteños sí, ¿no? Ajá. Están de la chingada. Y también los conflictos internos en cada estado, o sea, en ciertos estados, como por ejemplo creo que son pueblos en Oaxaca, no estoy segura, la verdad es que en este momento no me acuerdo, pero que son conflictos entre comunidades, ¿no? Que se están peleando por cosas y que son, o sea, entre ellos son bélicos, o sea, igual y no están sacando un tanque y granadas, pero se pelean entre ellos y se mandan matar entre ellos y entonces mucha gente ha sido desplazada de sus pueblos porque el otro pueblo está enojada con la otra y el propio Estado que es responsable de resolver este tipo de conflictos o mediar este tipo de conflictos no lo ha logrado. Y tiene que ver con una cuestión de recursos, ¿no?
de pelea de recursos. Entonces a mí me importa mi pueblo y me vale tu pueblo, pero yo necesito agua. Y es una guerra de ese estilo, Claro. que es muy local, pero ni siquiera nos enteramos a veces, ¿no? Entonces creo que estas historias que igual están un poco escondidas o quizás no nos damos cuenta que de eso se tratan a veces, vale la pena revisarlas para comprender el impacto del conflicto. Justo hablando de números, lo que decías, ¿no? Y es interesante ver el mapa que hace ACNUR en números de en dónde está el mayor número de desplazados en los últimos años. A mí me sorprende, me sorprende en el sentido de no me imaginaba la magnitud que Venezuela es uno de los países que más desplazados está dejando ahorita, ¿no? O sea, gente que se está yendo de Venezuela, que es una situación pues muy delicada. No sabemos en realidad cómo están viviendo, porque también se están convirtiendo como en una clase de burbuja que no avienta mucha información al mundo, y hacia qué países están migrando, ¿no? Y qué problema conlleva eso también para los países que reciben refugiados. Yo creo y coincido con Johnny, con el, pues van a proveer cosas, porque son gente que quiere que llegar a trabajar buscando un hogar. Sin embargo, para muchas personas ha sido un choque cultural importante, ¿no? Las migraciones musulmanas, por ejemplo, a España, que como digo, estoy usando un país en específico, pero de historias es que, o a Europa en general, ¿no? Que o sea, cómo choca este tipo de religiones con la religión preponderante en esos países y las ideologías, ¿no? Es un tema difícil de convivencia entre las personas y por eso tendemos a rechazarlos, ¿no? O esas ofensas que sentimos que son ofensas, cuando el caso de esta niña centroamericana, creo que era guatemalteca, una cosa así. ¿A los frijoles? Ajá, que venía, ¿no? En una de las caravanas y que dijo, es que vean, o sea, está bien que nos estén regalando comida, pero nos dan la comida de los chanchos, ¿no? Y tú dices, güey, es que nosotros comemos eso. O sea, perdón. Sí, o sea, y entiendo ambos lados, ¿no? Entiendo el güey, te estoy ayudando y lo estás despreciando, pero pues es que también, ¿no? La ayuda tiene que ser contextualizada. O sea, obviamente, quien la da igual y en ese momento no sabe, o sea, te está dando con la ayuda con la mejor intención. Eso es obvio, ¿no? O la mayoría de las veces, por lo menos. Pero entiendo, ¿no? El güey, pero es que pues culturalmente puede ser un insulto y hay que respetar eso. O sea, justo ese intercambio cultural es, ahora no lo haré porque ya sé que no te gusta. Y creo que el ayudar es también con esa dignidad de poner, justo la empatía es eso, ¿no? Ponerte en el lugar del otro y entender cómo experimenta las cosas al menos un poco y saber que, no sé, o sea, es que es bien raro porque sí dices, güey, son frijoles, están bien chidos, pero pues se sí, nutren, o sea, son baratos y sí, te llenan. pero si a la otra persona le es una afrenta al nivel de que es algo que, por las cosas que seas, no vas a ponerte a darle una clase a alguien que viene huyendo para salvar su vida sobre, ¿por qué tu construcción de la realidad está errada en que creas que los frijoles no los puedes comer? No, pues no, güey, o sea, pues escucha y ayúdale con lo que te pide. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú quieres ayudar, pero no puedes dar otra cosa? O sea, también porque creo que en el ayudar no todo mundo, precisamente como lo que hablábamos, ¿no? Yo ni fuera del podcast, ¿no? Claro. Yo quiero ayudar y quiero donar, pero pues no me alcanza para donar tal vez 1,000 pesos. Voy a donar 50, ¿no? Y en ocasiones como, yo no creo, la neta, no creo que los refugiados se pongan a decir, ay, pues denme lo mejor. Claro que eso no, fue un pues caso digo, como fue un caso específico. Ejemplifica el choque cultural. Claro. Y se mediatizó también hasta por una cuestión de sensacionalista, la neta. Exacto, sí, no es la norma. Y que empezaron como a descontextualizar para otros fines, ¿no? Precisamente para, yo desde mi punto de vista, ¿no? Como para aumentar esta como xenofobia y que no vengan porque son unos malagradecidos. Cuando la realidad es que yo estoy segura que la mayoría de los refugiados o cuando llegan, pues, güey, lo que les brindes les va a servir, ¿no? O sea, no te van a decir, güey, no me des esto, ¿no? Entonces, como dice Chris, sirvió para ver este choque cultural que hay y darnos cuenta de, pues, de esas cosas, ¿no? Que iba a decir ahorita que tal vez para nosotros decimos, uy, qué rico, pues son buenos en proteínas o estas cosas y pues para ellos no. Pero bien, como decíamos Johnny, ¿no? El hecho de ayudar y de entenderlos, ¿no? Güey, pues están sufriendo esto, escúchalos, ¿no? Escúchalos porque pues podemos entender un poquito más de lo que están viviendo y saber más que nada cómo ayudarlos, porque muchas veces nos ponemos en el punto de querer ayudar según lo que nosotros creemos que es bueno o para ayudar, ¿no? Desde mi punto de vista, esto te funcionaría a ti, pero tal vez para ellos no les está funcionando, ¿no?
Entonces, sí, más que nada escucharlos y no asumir que lo que yo necesito, los demás lo necesitan. Sí, ¿no? O sea, ¿cuántas historias no hay también de alguien que, no sé, que quiere donar su ropa y en vez, y dice, bueno, es que no la quiero donar a través de X organización, ¿no? Sea una iglesia, sea una fundación, sea lo que sea, porque pues no sé si lo van a hacer bien, se la quiero dar a alguien, ¿no? Y a ese alguien, al final de cuentas, lo que necesita es medicina o comida, güey, y resulta que sí están en un albergue y que tienen suficiente ropa para su familia y para ellos, ¿no? Pero tú estás asumiendo, en tu prejuicio, con muy buena intención, pues estás asumiendo que, huevo, van a querer mi ropa usada. Y es así de, no, güey, justo lo que dicen. O por Que ejemplo, creo que de eso, perdón, que creo que de eso se trata la visibilización de este tipo de temas. No Claro. es fácil saber qué necesitan. Y no todas las personas pueden ayudar o están dispuestas a hacerlo. Yo siento que, o sea, les cuento mi experiencia con el tema Porfis. migratorio. Digo, yo no he migrado ni nada, o sea, Ella bueno, migró. sí, del Estado de Ella México a la llegó Ciudad aquí. de México. Es una Porque sobreviviente estaba de culero. Tlalnepantla. A huevo. No, Y no. esta es su historia. Chris migró así. Se fue a 5 No, kilómetros pero de su digo, casa. yo sé que es muy chiquita la distancia, pero es una diferencia entre irte por tu vida o una migración por, digo, aunque sea chiquita, Sí. pero es una migración por gusto, bueno, por... Sí, pero no es pero esa no era la experiencia, eso ya Sí, fue, no, yo sé. WhatsApp. Nada más que decía que a final de cuentas es un ejemplo para distinguir cómo es, mira, esto fue una decisión. Sí, claro, exacto. Yo no me fui porque yo estuviera amenazada, ni mucho menos, ¿no? O sea, yo me fui porque yo quería vivir en otro lado y tuve la posibilidad y me fui. O sea, eso no es migración forzada, no, nadie me desplazó y no estoy refugiada en ningún lado, ¿no? Hay personas que sí. Su marido sí lo obligó. Es tu momento de hablar, Chris. Pero a mí me pasó, por ejemplo, hace unos años que se empezó a exacerbar el fenómeno de la migración centroamericana, o sea, que se empezó a notar en nuestras calles, pues, y que empezaron a salir estos documentales acerca de justo la migración. Y me acuerdo que vi, no sé, creo que fui a la Cineteca, una cosa así, a ver un documental que se llamaba La Bestia. Ajá. Del tráiler, ¿no? El tren. Digo, el tren. El tren, yo el tráiler. Yo como el de la película. No, el tren. El tren que cruza México, que es un tren de carga muy peligroso que cruza todo México y que es el que utilizan comúnmente, o al menos utilizaban hasta hace unos años, yo creo que todavía lo utilizan, de los migrantes centroamericanos para llegar a Estados Unidos. Y ¿sabes? Ese tren de carga pasa ahí por donde vivíamos, Steph. Sí, yo he visto, te iba a decir, ahora en noviembre que fui, iba con mi cuñado es argentino, y él estaba sorprendido porque vio gente que estaba en los trenes. Sí, ahí así a 2 calles de casa de mi mamá, por ahí pasa ese tren. Uh-huh. Y digo, esas vías del tren siempre han estado ahí, las cruzábamos para ir a la escuela, cosas por el estilo, ¿no? El punto es que cuando vi todo lo que implicaba subirse a la bestia, viajar en la bestia, todos los peligros que se han enfrentado, literal yo estaba en el cine llorando. O sea, Ay, no. me pareció muy triste, me conmovió mucho y es muy triste la situación que viven porque son familias justo forzadas a migrar, no es como que, ay, pinches huevones, no quieren trabajar ahí en su país, Sí. que no hay oportunidades, hay una situación de violencia con grupos como la Mara y etcétera, que, o sea, está cabrón. Y a partir de eso me empecé a visualizar como mucho más a las personas que están en las calles, pidiendo para poder seguir, ¿no? Y de hecho hasta conocí a 2 migrantes que cruzaron que han cruzado con la bestia. Y uno de ellos hizo como mi amiguito y él me contaba que él ayudaba a varias banda a llegar seguros hasta Estados Unidos usando la bestia, pero como que los ayudaba como en protección. O sea, tenía grupos de protección, porque el problema es, o sea, además del peligro que te enfrentas con la bestia, de que te caigas y quedes amputado, muerto, etcétera, es que en las paradas que hace, pues te asalten y pierdan a las mujeres y les roban lo poco que tienen, ¿no? De hecho, entre las recomendaciones que él les daba, que él ya había usado varias veces este transporte, era: viaja lo más ligero que puedas. O sea, vete miserable, de verdad. Porque si tú te vas con más de una mochila o etcétera, eres blanco fácil para que te secuestren, te roben, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no me había dado cuenta de eso. Y Claro. el problema se ha exacerbado, pero este tipo de medio a mí me funcionó para darme cuenta. Y cada vez que una persona migrante se me acercaba y me decía, o sea, así como, oye, vengo de Guatemala, vengo de Honduras, vengo bla, 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 siempre procuro darles algo, o sea, algo lo que sea, así
si no traigo dinero y traigo una manzana, un sándwich, una botella de agua, etcétera, yo se las proporciono porque al final pues es ayuda para el día. No los va a sacar de pobres, evidentemente, pero los va a ayudar a continuar en su camino. Y siempre me quedo con esta sensación como de perdón por atravesarnos, señor. Perdón Sí. porque México está en medio de ustedes y no pueden llegar fácil a Estados Unidos porque pues está cabrón. La realidad es que los mexicanos sí se enfrentan a peligros cuando migran de manera ilegal, pero menos porque pues, fácilmente llegas o sea, como mexicano pues tienes libre tránsito a la frontera, pero pues como migrante centroamericano cruzar todo el país es una odisea tremenda. Totalmente. Sí. Está muy cañón, ¿no? Porque justamente esto que estás diciendo, como mexicanos, no es que la tengamos más fácil, pero pues sí tienes libre tránsito y puedes llegar sin pedos hasta Tijuana. Claro, y estando en tu país y con papeles, ahorita tocamos ese tema, te alarman menos de todos y de todas maneras sabemos que hay perfilamiento racial y demás, ¿no? O sea, alguien de piel más blanca contra alguien de piel más morena, el blanco va a pasar mucho más fácil hasta los retenes aleatorios y eso siendo los dos mexicanos y demás, ¿no? O sea, a eso agreguémosle todos los factores ahorita que mencionaba Chris, por ejemplo, pues. Pues sí, es una situación triste que tenemos que observar. Y bueno, entre las causas que mencionabas y ya aprovechando, los que traigo son fundamentalmente bueno, 2 son de guerra, son desplazados y refugiados por guerra, y los otros 2 son por dictaduras, o sea, por temas como políticos. Ok. Vas. A ver, 2 de ellos ya los leí y 2 no, pero valen la pena, estoy segura. Bueno, uno me lo recomendó Fra, se llama, sí, me dijo que estaba bueno, y la verdad es que es un libro que he visto en el librero varias veces, y yo así de lo voy a leer. Así pasa. Y es de que no lo leo. El primero se llama Georgi Faludi. Ok, no te lo manejo. Escribió un libro que se llama, que tengo aquí al lado, que se llama Días Felices en el Infierno. Es un armatoste gigante, la verdad es que sí está bastante pesado. Es muy largo. Sí se ve choncho, ¿eh? Sí, este señor nació en Budapest en 1910 y era un poeta y traductor húngaro de origen judío. Y lo que le pasó a él fue que pues Hungría ha pasado de ser nazi a comunista y así ha tenido conflictos en ese sentido. Entonces él fue perseguido en el régimen nazi en los 30 y se escapó, o sea, salió de Hungría y porque lo estaban persiguiendo de manera judicial y pues evidente porque pues además era judío, o sea, porque era judío más bien. Y este libro trata justo como de todo el viaje que hizo, ¿no? O sea, de ser perseguido por el régimen en el que vivía Hungría en ese momento. Él migró, esperen, ¿a dónde se fue? Estoy leyendo. haciendo la tarea en la clase, antes de que lleguen a tu nombre en la lista. Sí le pasa a Cris, ¿eh? No crean que solo nosotros. O sea, a nosotros Acá nos regañan, nada. pero ok. El Fra se está riendo atrás de mí porque creo que dijo algo, pero no lo escuché. Fra siempre se está riendo atrás de ti. Sí, seguro. Uy, bueno, entonces les estaba contando. Huyó de Hungría a finales de 1938, o sea, se fue primero a Francia, luego se fue a Marruecos que estaba el protectorado francés, llegó a Estados Unidos, tiene nacionalidad, o bueno, tuvo nacionalidad canadiense, y su libro, o sea, este libro que cuenta como toda esta travesía, se editó en inglés en 1962, pero no fue publicado hasta 1989 tras la caída del régimen comunista ya en húngaro. O sea, lo escribió en húngaro, luego lo tradujeron, sí lo publicaron, pero allá lo publicaron hasta casi los 90. Entonces, no lo he leído, se ve que está bueno y pues era un perseguido judío nazi como muchos, porque hay muchos autores con ese perfil, pero este es húngaro, entonces la historia es muy diferente. La verdad es que yo desconozco, o sea, sí, de verdad no tengo ni la más mínima idea de esos impactos de estas pequeñas naciones que normalmente siempre pensamos en así como fundamentalmente así Polonia y Alemania y se acabó, pero la realidad es que muchos de estos países fueron impactados por ambos regímenes, ¿no? Tanto el nazi como el comunista. Sí, la neta sí. Ese es uno que traigo. Van. Suena interesante. No sé si Steph traes algo o no traes o qué traes. Es que miren, yo no he leído libros sobre este tema. Encontré unos de un artículo que me llamó la atención y les voy a mencionar 2 que sí me gustaría leer. Creo que sí estarían buenos para leer. Uno es Mamadou va a morir,
de Gabriele del Grande, que es un reportaje, trata de las víctimas de la inmigración clandestina, de la temida invasión de africanos a Europa y de los guardianes de un cementerio que pues todos conocen como el Mediterráneo, porque pues ya ven que mucha gente muere ahí, ¿no? Sí. Cuando intenta, igual que aquí nosotros aquí en la frontera de México con Estados Unidos. El libro se escribió previo a las llegadas en 2015 y pues obviamente acapararon la atención mediática por el contenido, ¿no? El periodista es italiano, es Gabriele del Grande, y narra una barbarie a través de Mamadou, que es una de las 40,000 personas que murieron en el Mediterráneo en el siglo XXI. Y pues aunque y ahí menciona, ¿no? Como muchas otras no aparecen en las estadísticas, Claro. que yo creo que eso es una de las cosas más gachas. Yo mucho discuto con mi familia aquí como internamente cuando los refugiados van a cruzar a México y que dicen, sí pueden cruzar, pero tienen que identificarse. Entonces yo decía, pues sí que se identifiquen, es como un control que se puede tener aquí para brindarles precisamente esa protección, ¿no? Porque yo entiendo que no quieran decir de dónde vienen o porque lo están persiguiendo, pero si no se tiene un control de quiénes entran, entonces tú cómo puedes saber cuántos van a salir, ¿sí me explico? O sea, como también para brindarles esta protección. Realmente desconozco porque no me dedico a eso, ¿no? Sí es, Pero yo creo que sí. Dime, Juanjo, no, tú es sabes que más. si ese fuera o sea, si fuera para eso estaría bien chido. La cosa es que sabemos que en la Pero no es para práctica eso, digo. es para, o sea, por ejemplo, una de las cosas bueno, o sea, el tema es súper complejo, o sea, obviamente no vamos a acabar aquí de hablarlo. Para empezar, o sea, hay muchas personas, por ejemplo, ahorita hablando de las caravanas, que es lo que mencionas, ¿no? O en general los movimientos que atraviesan México. Muchas personas que viajan ahí califican para solicitar el estatus de refugiados. O sea, son personas que vienen huyendo por su vida, que tienen una amenaza, a veces es por que simplemente, o sea, hay mucha gente que incluso es refugiada por ser personas bisexuales, no binarias, homosexuales, trans, queer, etcétera, etcétera. Y por eso las matan en sus países. O sea, ya hay unos niveles de violencia y crímenes de odio contra ellos tan grandes que tienen que irse porque si no los matan. Entonces, esa es una. Otra es justo, ¿no? Persecución política o persecución y violencia de pandillas. Entonces, mucha gente llega por eso, pero ellos como tal, ellos no saben que pueden aspirar a eso. Entonces también mucha información que se hacen esfuerzos de ayudarles es para que ellos sepan que pueden pedir la ayuda. Ahora, son trámites largos, o sea, sí, no es fácil. Pero del lado, dime. No, ese es un tema bien importante también porque precisamente el tipo de personas que tiene esta necesidad de salir no tienen la forma de conocer. O sea, parece bien tonto, ¿no? Investiguen cómo los van a recibir, pero, güey, no tienen acceso a muchas cosas. Exacto, o sea, si nosotros estando aquí no sabemos los mecanismos No para sabemos. ayudarles de manera con lo que necesitan, lo que platicamos al principio. Claro. Güey, pues alguien que viene de otro país, que viene caminando, que viene con una mochila y que, o sea, y pensemos, y eso adultos, ¿no? Pensemos, o sea, hay niños viajando allí también, hay niños que luego viajan solos, que lo único que logran juntar de dinero los papás es para mandarlos a ellos y que se salven ellos. Ay, Y no, sí, eso me da no, mucha está tristeza. horrible. Y entonces, pues con todo eso, imagínate, ¿no? Entonces, o sea, el ideal, como el deber ser de lo que dices, está chido, ¿no? De, ay, claro, o sea, llevo un conteo y sé a cuánta gente hay que atender y así. Pero en la realidad, uno, pues no se les piden papeles o identificación para muchas veces y muchas autoridades, a veces locales, a veces no, pero les piden papeles justo para regresarlos, detenerlos o cuestiones así. Otra cosa es que además de que muchas de estas personas se asumen como migrantes, pero no saben que pueden ser personas refugiadas, es que uno de los derechos de una persona refugiada es el derecho a que no te regresen al país del que vienes o al lugar del que vienes, porque pues justo vienes huyendo para salvar tu vida. Entonces que te manden de regreso es literalmente ponerte en peligro. Entonces es un tema bien denso y justo, ¿no? O sea, el pedir, por ejemplo, o sea, si lo vemos ya en la práctica, ¿con qué excusa o con qué razón le pides papeles a alguien? O sea, estamos en un país que tiene Pues libre tránsito. Ajá, pero por ejemplo, al final, no, cuando nosotros vamos a salir, yo sé que es otra condición, ¿no? Totalmente diferente, pero cuando nosotros vamos a salir del país, pues nos piden una identificación. Entonces, para que tú puedas salir, necesitas tu pasaporte, ¿no? Yo sé que ellos vienen en otra condición y obviamente no van a hacer el trámite del pasaporte, ¿no? Pero tal vez sí que digan, bueno, me llamo Perenganito de tal, esta es mi identificación, porque entiendo que, no sé si fue mediático, ¿no? Al final, yo te digo, no estoy tan involucrada, pero mucha como de la problemática que yo veía en los medios era que les pedían que se identificaran y ellos no querían identificarse. Entonces... Es que es justo por lo que pasa cuando se identifican.
A veces, Okay. O sea, para que no los regresen, ¿no? sí, es que hay veces que por ejemplo, hay policías de ciertos lugares que con solo oírte que tienes un acento que no es del lugar, o sea, si estás vamos a pensar los estados del sur aquí de México, ¿no? O sea, Sí. o sea, pensemos en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, el sur de Veracruz, Chiapas, Oaxaca. Pues güey, o sea, te oyen hablar y te oyen con un acento distinto, te detienen. Miren, sí me ha pasado aquí en Chiapas. Nosotros viajamos a Guatemala y cuando veníamos de regreso tomamos un camión, una combi pequeña, que es una van que te lleva de Guatemala a donde íbamos, a unos lagos en Montebello. Y pues se subieron muchas personas ahí de Guatemala, ¿no? O sea, bueno, su vestimenta no era la misma que la de nosotros. Y cuando llegamos al primer filtro en el camión, los detuvieron y ni siquiera preguntaron nada, ¿eh? Y al final, una de ellas no era guatemalteca, dos sí, porque iban como ocultas. Ya después cuando llegaron nos contaron que ellos van ocultos, así como que se visten, van ocultos, para que puedan pasar a México. Y hay otros que trabajan, o sea, como es una parte de la frontera, vienen a trabajar, pero la verdad es que se portaron un poquillo medio groserillos o sea, como en las preguntas, ¿no? Porque nada más los vieron y los bajaron para... Sí. Preguntaban, pidieron papeles, ¿no? A nosotros ni siquiera nos pidieron los papeles. Es que es justo un ejercicio de ejercicios de poder y violencia legítima que dices, güey, pues nada más es para discriminar y así. Otro, les quiero decir, ahorita que estamos haciendo eso de los niños, les quiero decir otro, porque creo que va a estar triste. Podríamos ponerlo, no sé si sea tan difícil encontrarlo, ya lo veremos después. Se llama, para el club, se llama Me llamo Adou, de Nicolás Castellano, y pues es la aparición inédita de la figura de un niño en el interior de una maleta en el escáner de uno de los puestos de control del Tarajal Ceuta, que captó la atención. Sí, o sea, imagínate que te encuentres. Captó la atención de la policía y la imagen pues conmovió a todo el mundo en ese momento. Ese niño era Adou, y esta es la historia que cuenta el periodista Nicolás Castellano. Entonces, creo que estaría, pues, esta me llamó mucho, la verdad me gustaría a ver si se puede que lo consigamos para el club. Sí, lo que siento es que vamos a llorar un montón, como decía Chris con la película. Sí, o sea... Seguramente, y más porque creo que hablar de las niñeces que están sufriendo, y precisamente por hace ratito que estábamos fuera del aire, que estábamos fuera del podcast, mencioné que pues es gente que está saliendo de lugares críticos y que nosotros creo que lo que menos deberíamos es juzgar, porque ellos intentan tener una vida normal así como la de nosotros, o sea, y todos lo merecemos. Entonces no ser como tan indiferentes ante estas situaciones, sí, ¿no? Con todos los... Sí, totalmente. Y porque todos podemos serlo en algún momento. Por ejemplo, ahorita... Sí, no estamos exentos. Sí, por todas las razones. Y ahorita la cuestión de cambio climático es una que va a generar ya lo ha hecho, ya van años de personas refugiadas por motivos de cambio climático y van a ser mucho más grandes en los años que vienen. O sea, y no dudaría que justo con lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en Monterrey, la crisis de agua que lleva décadas en la Ciudad de México, vamos a ser muchos los que vamos a huir porque ya no es vivible, ¿no? Y güey, no va a estar padre. Y es como, güey, o sea, entiende, así como en todos lados, el clásico de a ti también te puede pasar. Esta es una de las que es de las que más a cualquiera nos puede suceder que estemos del otro lado y que justo pasa de un día para otro. Muchas de las historias son gente que tiene que huir literalmente con lo que trae puesto, porque si no, o sea, amenazas, por ejemplo, de que llegan a la tiendita de la familia, a la panadería, el negocio familiar. O sea, es gente que tiene su pequeño negocio, le da por a los que les mama eso, ¿no? De que le da empleo a más gente y todo. Y sí, o sea, pues sí, es gente que está así generando empleos, tienen su negocio y demás. Y llega alguien y les dicen, pues mañana venimos por tu hijo para la pandilla, o por tu hija para el güey de la pandilla. Y si no, pues vas a ver, ¿no? Y pues neta, ¿te esperas? Pues no, ¿verdad? Entonces, o sea, literalmente de un día para otro. No, pues creo que no. Y es como de, güey, entonces a todos, y ahora lo que les decía, ¿no? Con cuestión de cambio climático, pues a cualquiera, ¿no? Y estoy seguro que hay gente que nos escucha que ya sea en sus familias en generaciones atrás, por ejemplo, aquí en México en específico, pero en general toda América Latina, pues hubo mucha recepción de personas refugiadas de España durante el franquismo. Y también por cuestiones de Segunda Guerra Mundial. Os aseguro, muchos de quienes nos escuchan, ya sean en línea directa abuelos o papás o bisabuelos, tienen personas refugiadas, ¿no? Ahorita que mencionabas el club de lectura y mencionó el exilio, quería yo mencionarles a dos autores. Uno es, más bien,
un autor y un libro. El libro es uno que quienes nos acompañaron en el club de lectura en enero leyeron y tal vez no hicimos esa reflexión, tal vez no la hicieron tampoco por su lado, pero a final de cuentas, y con todas las distancias y el respeto que merece, obviamente, porque no es el centro de la novela, pero la guía del viajero intergaláctico, a final de cuentas, a quien está retratando como protagonista es un refugiado. Sí, es un contexto de ciencia ficción, sí, o sea, y es comedia, entonces es algo que sale de lo que estamos ahorita hablando tan solemnes, pero a final de cuentas, Arthur es un güey a quien huye de la Tierra y destruyen la Tierra entera, o sea, es en una escala gigante. Obviamente, la novela no se centra en explorar a detalle las consecuencias de eso en su vida, tanto ni tampoco su vida como un refugiado. Entonces, no podemos decir que la novela es sobre o acerca de una persona refugiada en ese sentido, y quiero ser claro en ello porque si no va a parecer que es una burla y tampoco es el punto, pero es una manera de tener un acercamiento con, oye, mira, sí es cierto, o sea, en historias incluso que no son sobre, está pasando, y porque al final de cuentas es algo súper real y cercano, ¿no? Platicamos un poquito antes de grabar cómo hay ciertos detalles, al final de cuentas el personaje sí deja ver su depresión en cosas simbólicas como el hecho de que siempre esté en pijama y bata, todo desaliñado. Y su actitud, la neta, es un güey que está como que nada más está existiendo por existir. Bien puede eso venir desde antes, sí, pero claro, se exacerba por lo que le pasa. Entonces, eso lo quería mencionar porque es algo que quienes nos acompañaron leyeron y sin que fuera el propósito, ¿no? ¿Y qué ibas a decir, perdón? Y sin que fuera el tema, ¿no? Y precisamente, yo creo que, como dices, ¿no? Sin el afán de hacer burla ni comparación, claro, pero sigue un poco como ejemplificando en este tipo de lugares donde de repente tú estás tan tranquilo y al día siguiente, no sé, llegó y explotó algo y tú tienes que irte, y así sin nada, ¿no? Entonces, como esta angustia que de repente él mencionaba, ¿no? Es que mi familia, ¿y qué va a pasar con esto? Y que tal vez tú te encuentras, te fuiste a trabajar y cuando de repente te das cuenta ya explotaron bombas o llegaron y masacraron a alguien y tú ya no pudiste contactarte con ellos y la única esperanza que te queda es que tal vez más adelante, no sé, te los puedas encontrar, ¿no? Sí, o sea, ¿cuántas historias de guerra no son así, no? De que, ay, cayó una bomba en nuestro edificio, güey, y de milagro nos salvamos. O los niños, ¿no? Ajá. Que están jugando en las ruinas con los misiles. Eso es muy triste. Y ha habido otras de que, ay, fue el papá a recoger al niño de la escuela, van regresando y cuando regresan ya no hay casa. O sea, hubo sirenas, sí, se escondieron, o sea, todo, y ya cuando regresan resulta que donde cayeron las bombas fue en su vecindario, ¿no? Y dices, güey. Ay, no. Entonces, sí, está culero. Y de lo que los otros, les quiero mencionar, de hecho, dos autores más. Uno que es un caso peculiar, pero ahorita hablamos. El otro es el que les decía por cuestión de haber tocado el tema del exilio español, que es Joan Manuel Serrat. Aquí nos vamos en vez de a novelas, pues Serrat es poeta, cantante, compositor, y que hace poquito acaba de ser su último concierto en México. Está en su gira de despedida, que va a acabar el año que entra, y que si no me equivoco acaba, no sé si el día o por lo menos el mes en el que cumple 80 años. ¿Qué tal? Sí. Y pues él fue exiliado español aquí en México por dar opiniones en contra del franquismo y de que Franco mandara a fusilar gente, o sea, presos. Más allá de tienen que estar o no presos, es el punto de, güey, estás matando gente arbitrariamente, ¿no? Y todo lo que conlleva y lo que sabemos de la pinche dictadura de Franco. Y que él, pues mucha de su obra o toda su obra está empapada de su vida y de su cultura, y entonces están tanto canciones propias, que hay muchas no tienen nada que ver con el tema, como por ejemplo, o como la interpretación de versiones musicalizadas de poesía de Miguel Hernández, por ejemplo, que digo, tiene de varios, tiene de Machado, tiene de Benedetti, tiene de Miguel Hernández. Bueno, con Benedetti hizo un disco, si no me equivoco, más bien. No es que musicalizara sus poemas. Pero Hernández, que pues murió en la cárcel de tuberculosis, encerrado por Franco, o sea, hay canciones como Las Manos de las Cebollas, que es brutal, es tristísima. Para quienes no la conozcan, escúchanla, es muy bonito el poema. Pero pues es un hombre al que le llega la carta de su esposa de que tiene un bebé, de que no tiene nada o sea, tiene que amamantar al bebé y lo único que hay en la casa para comer son cebollas. Y pues es el poema que le escribe a partir de eso y dedicado a su hijo. Y es súper triste y al mismo tiempo esperanzador, porque
O sea, en el poema le dice como al niño de que se ría y de que se duerma y de que no despierte, no en el sentido de que se muera, sino de que para que no tenga hambre, ¿no? Sí, no es niño muérete, no. O sea, y son más cosas, o sea, y toda la canción está llena de cosas como de entre el quiero que no sufras ahorita, pero quiero que tengas un futuro, pero no sé cómo hacerle porque no se ve para dónde. No puedo. Y aparte estoy aquí, o sea, no. todavía tu mamá está contigo, pues no hay nada. Y si les interesa saber, el niño creció, fue adulto, la esposa de la viuda de Miguel Hernández Sí, también vivió. vivió por muchos años. Gracias a ella conocemos su obra porque se encargó de salvar mucha de ella, de encargarse de publicarla y demás. Pero sí, esos dos. Y el otro que es un caso particular es Clarke, a quien hemos estado leyendo en junio con El fin de la infancia, Arthur C. Clarke, porque si bien la razón que se sabe medio oficial de por qué se fue de Reino Unido y se mudó a lo que ahora es Sri Lanka fue porque su afición al buceo y que ahí podía hacer mucho buceo y muchas cosas bien chidas, que sí tuvo que ver seguramente por qué eligió ahí. El motivo de irse a Reino Unido, aún como hombre blanco, famosón, publicado y todo, pues era homosexual. Y en una época en la que todavía sabemos que a mitad del siglo pasado todavía era ilegal ser homosexual en Reino Unido. Entonces, o por lo menos en Inglaterra. El caso es que nunca fue de manera abierta oficial esa la razón de su huida, pero sí sabemos que los encarcelaban, las personas homosexuales las encarcelaban y ahí pues está documentadísimo, es súper sabido. Entonces, aunque no fue tan abiertamente dicho, en su biografía de Stanley Kubrick, un biógrafo que se llama John Baxter, al parecer él sí documenta que Clarke huyó. Kubrick y Clarke trabajaron juntos para Odisea en el espacio. Y entonces por eso es en la biografía de Kubrick, porque parece que no tiene nada que ver, pero es por eso, pero él documenta que sí fue una de las razones por las que huyó. Entonces es otro autor que a final de cuentas se terminó yendo como refugiado y por otra causa, ¿no? Entonces ya tenemos perseguido político, o sea, para que vean el abanico de cómo a cualquiera, e incluso desde el privilegio, o sea, porque Serrat está empezando su carrera y no era el Serrat de ahorita, pero Clarke ya en ese momento sí ya era conocido, ya era un autor de renombre, y además de que era autor también de cuestiones de ensayos y demás, de no ficción, y es considerado, por ejemplo, el padre de la idea de los satélites geoestacionarios. O sea, hay ciertos avances que se dieron por cosas que él especuló primero, y aún así, o sea, esto tuvo culero, que. ajá. Y Chris, no sé si traigas más gente, nos habías dicho que traías otros. Cuéntanos. ¿El de incendios? Sí, un autor que ya les habían comentado en otros contextos, pero creo que en este queda bastante bien, que es Magdi Mowat, que es el autor de la sangre de las promesas, que es una tetralogía, es un dramaturgo que en realidad, pues, él nació en Canadá, pero es de origen libanés y es hijo de refugiados libaneses que se fueron del Líbano en el conflicto civil de los 70, que duró un chingo. Y luego hubo otra guerra, o sea, inmediatamente después. Okay. Y justo, digo, él al final, gracias a que sus papás se fueron de Líbano y que pudieron establecerse en Canadá, él pudo tener una vida mucho mejor, ¿no? O sea... Okay. Y le ha ido muy bien. Y en esta tetralogía de La sangre de las promesas, les soy honesta, la historia que me sé de pe a pa es la de Incendios. Habla específicamente de este conflicto en el Líbano, que era una guerra interna entre cristianos y musulmanes, básicamente. Y lo que sucede es que es la búsqueda de la mamá por su hijo, que tuvo que dar, pues que se lo llevaron, se lo quitaron, no como parte del conflicto, pero su búsqueda se da en medio del conflicto, ¿no? Entonces se ve como remarca muy bien y ejemplifica muy bien los filtros que habían, que los libaneses tenían que cruzar, ¿no? Entre pueblo y pueblo, y comprobar a quién le iban, básicamente, para dejarte pasar. Y había mucha violencia y había gente que se dedicaba a estar... O sea, podían matar de manera de impune, sin problema, y había cárceles donde los torturaban y etcétera. Y de hecho ella termina en una cárcel porque mata a uno de los líderes y es torturada y violada y etcétera. Y en fin, ¿no? O sea, la búsqueda, al final es la búsqueda de esta mujer por su hijo y la búsqueda del hermano de los otros hijos que ella tuvo después, una vez que salió del Líbano para establecerse en Canadá. Sus hijos son canadienses y los manda al Líbano a buscar a su papá. Y ella
y van rotando la historia entre presente y pasado, ¿no? Y ella dice cosas que me parecen muy interesantes. O sea, al final ella se convierte como, o sea, primero en una presa política y después en una refugiada, y que le da una mejor vida a sus hijos del otro lado del charco, pero a su primer hijo no se la pudo dar. Y ella describe una escena muy impactante que es Ay, no. que va en un camión y va cruzando, o sea, quiere llegar al otro pueblo y tiene que cruzar un filtro. Y en el filtro está una de las, digamos, como una ala cristiana. Y una de las personas que va en el camión le enseña un Cristo a la persona que se sube para detener el camión y la dejan bajar. Y después, y a ella también la dejan bajar con el mismo motivo y balean todo el camión. Y describe la escena de cómo hay un niño colgado en la ventana que se está quemando. O sea, está muy cabrón, pues, ¿no? La situación violenta que vivieron. Y el conflicto duró desde el 77 hasta el 94, me parece. Entonces, sí estuvo, o sea, duró mucho tiempo. Y fue una cuestión ideológica. Y hay una película que acabamos de ver hace no mucho, que habla justo del inicio de este conflicto civil. Son unos niños que están en la escuela, ahorita les digo el nombre de la película, que habla de cómo empieza y son unos niños que están en la escuela así normal y hay una niña que pertenece al otro lado, o sea, es musulmana. Claro. Y entonces empieza a haber explosiones cerca y pasan así, como estos aviones que son evidentemente de guerra. Y los niños tienen que esperar algunos a que lleguen sus papás y otros los van a ir a repartir lo más rápido que se pueda. Y entonces hay unos niños que se tienen que quedar y hay otros niños que se pueden ir. Y hay niños que tienen que cruzar el filtro y que ya no pueden cruzar porque ya está cerrado el filtro. Y la verdad es que no se ve nada violento en general, pero sí se ve la angustia de los niños, ¿no? Así, por sus amiguitos, por llegar, y la angustia de los papás que sí llegan por sus hijos, que no pueden salir ni siquiera de la escuela porque se hace un embotellamiento espantoso. O sea, porque además están viendo que los bombardeos ya están muy cerca. Como dices, muy pegaditos, o sea. Y pues está, o sea, ellos saben que hay un conflicto que lleva muchos años, pero no, como que la vida seguía más o menos normal, ¿no? O sea, no había como tanto tema, pero en el momento en que empiezan a decir, que empiezan a entrar o sea, empiezan a cerrar los filtros y etcétera, los mismos maestros están así como a la verga, ¿no? La película se llama El año que cambió el Líbano. Entonces, en fin, o sea, pues sí está cabrón. Y te digo que son dos conflictos, el del 77 y este es el que sigue en el 82. Estás hablando de que estaban pegados, o sea, el conflicto civil no había terminado y empezó este conflicto que, si no me equivoco, yo ya había leído sobre este otro conflicto. El caso es que oí una frase muy interesante que dice una de las mamás, que le dice, ay, ya están llegando los sirios, una cosa así, y se están enfrentando los sirios contra los israelíes, porque entran supuestamente a hacer como una operación de paz y se están enfrentando y el Líbano está ahí en medio. Y entonces le dice la mamá así de ya llegaron los sirios, una cosa así. Y entonces el niño le dice, y ellos están de nuestro lado. Y ella dice, nadie está de nuestro lado. Está muy cañón. Ahorita cuando estamos grabando y ahorita cuando lo escuches, quien lo esté escuchando, están pasando cosas así. Está muy feo eso, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, estamos nosotros desde nuestro privilegio, pues o sea, pues como no lo conocemos, no le damos importancia, ¿no? O ni siquiera nos enteramos. Sí, o sea, justo es el exponernos un poquito para empatizar tantito. Ya si podemos ayudar de alguna manera, qué chido. Si otra manera de ayudar justo es el clásico a tu círculo, o sea, más cercano. Que notes que luego dicen algo xenófobo y dices, oye, pero no es cierto. O sea, date cuenta que no, o sea, en general no hay ningún argumento xenófobo que sea válido, deja tú, ¿no? que sea válido. Sí, obviamente, pues no, porque es un discurso de odio, pero incluso que, por ejemplo, los datos que usan o de dónde parten, o sea, no hay ninguno que no parta de algo que es o abiertamente falso o con una interpretación o un uso erróneo con malicia.
no digo que la persona, así, si tienes al tío que dice cosas xenófobas, no digo que el tío es el que investigó y decidió usar este dato, no, pero pues normalmente se difundió lo escuchó de alguien, que tal vez lo escuchó de alguien, que tal vez lo escuchó de alguien, pero que se está manejando. Es el clásico, ¿no? Encabezados, por ejemplo, de asaltante hondureño, no sé qué, y es así de, güey. Ya ves cómo se asaltan, son delincuentes. Ajá, y es como, a ver, en todos tus demás encabezados les pones asaltante mexicano. Fíjense no, que aquí en Yucatán hay una situación, porque pareciera que es nada más así súper lejos, ¿no? Pero yo creo que hasta en nuestras colonias lo podemos ver. Pero aquí en Yucatán hay mucho de eso porque precisamente pues Mérida, la ciudad, está creciendo mucho, viene mucha más gente de otros estados pues en busca de la tranquilidad que hay aquí, porque tengo que decirles que es un estado pues muy seguro, ¿no? Y cada que hay algún asalto, algún robo o alguna situación, por mínima que sea, o sea, chocaron, seguramente fue un chilango, seguramente fue un foráneo. Es que estos pinches del norte vienen a hacer así como a vandalizar o cosas así. Cuando la realidad es que pues no fue, o sea, no digo que todos sean unas palomitas blancas, por supuesto que no, pero tampoco, todo, de todo. Exactamente, pero tampoco es como que aquí los yucatecos nos rompan un plato. Entonces digo, si eso sucede aquí pues en un contexto nacional, imaginemos el rechazo que deben de sentir precisamente como dice Juanjo, los hondureños, los de Haití, los de todos lados, ¿no? Entonces yo creo que también parte de eso y como me gustaría decirlo, lo que debemos de dejar de hacer es, por ejemplo, este tipo de comentarios que parecerían una broma, ¿no? Pero que en realidad no lo son. Entonces creo que ese debería ser como nuestro granito de arena, ¿no? Si no vamos a aportar como no nos vamos a involucrar como en voluntariados o cosas así como más de campo o activos, pues sí modificar un poco más cómo nos comunicamos, ¿no? Y dejar de hacer, por ejemplo, este tipo de bromas que pueden ser, pues que pueden lastimar a alguien, ¿no? Principalmente. Que estigmatizan además, o sea, ese es el tema, ¿no? Exacto, y también verificar la información que estamos compartiendo, porque precisamente el compartirlo, y tal vez mucha gente, yo estoy segura que nuestra abuelita no lo hace de mala fe, pero seguramente ella tiene una amiga que tiene un sobrino que es el contacto de confianza que envió esa noticia y que se va a reenviar y que pues al final verificar la información que estamos compartiendo, ¿no? Y pues eso, era lo que quería decirles, que creo que eso es como nuestra tarea, pues como buenas personas, pues, o sea, porque yo creo que si de por sí la vida está muy culera, pues no hay que sumarle más ojetadas, ¿no? A la gente. Eso es lo que quería decirles. Yo traigo un autor más para terminar. Échale, bueno, o sea, también. lo mío, pues. Sí, no, así de ya se callan, bye. Que estoy, sí, ya, adiós. No, que seguramente sí han leído o ya saben, o saben quién es, que es Vladimir Nabokov. Nabokov, sí. Que la chingada. Son las 11 de la noche, amigos. Ubico Vladimir solo Nabokov. Obviamente Lolita y el poemota de Fuego Pálido. El poemota. Popularmente conocido por ser el autor de la novela de Lolita, que fue adaptada por Kubrick y después por otra persona que no sé quién es, porque tiene 2 adaptaciones de Lolita. Tengo pendiente ver una, ya vi la de Kubrick, está buena. Luego platicamos de eso en las adaptaciones. Pues sí, pero sí, tenemos pendiente adaptaciones 2, ¿verdad? Esa fue mi tarea, fue una de mis tareas de las adaptaciones, verlas de Lolita. Muy bien, tú muy bien. Nabokov nació en 1899 en San Petersburgo, Rusia. Venía de una familia aristocrática, la verdad. Y su familia sí hablaba ruso, inglés y francés y la chingada. Pero en 1919 su familia se exilió a Alemania por temor al bolchevismo. Y ahí fue donde Nabokov entró a la Universidad de Cambridge. El pedo fue que en 1922 su papá lo asesinaron. ¿A su papá lo asesinaron? Ajá. Eso sí no sabía. Porque intentaba proteger a el líder del Partido Democrático Constitucional. Después migró a Estados Unidos y allí le dieron la nacionalidad. También tenía la nacionalidad suiza y escribió de Lolita, que está escrita en inglés, originalmente la escribió en inglés. Y lo que hablan es que es una metáfora, o sea, se supone que es una metáfora de un viaje, ¿no? O sea, un poco dicen así como que es como un poco como la migración, o sea, como el moverse. Entonces que como que el hecho de que Umber agarre a Lolita y se vaya huyendo en diferentes lugares de Estados Unidos es un poco una metáfora a este movimiento migratorio, pero bueno, o sea, digo, no sé si está como muy forzado, yo no lo había visto así, pero sí es una metáfora del viaje y bueno,
entre las polémicas que están alrededor de la novela porque la niña es una menor de edad y este güey es un señor y chalala, la verdad es que recordando la novela cuando vi la película de Kubrick, pues la verdad es que incluso en la novela no habla de cosas así como, pues como, o sea, más allá de que el güey pues sí está enamorado de ella, pues nunca trata como temas muy o sea, ni sexuales ni mucho De menos. adultos. De hecho, la sexualización viene más en el cine que en la novela. Y pues Nabokov o sea, hizo un chingo de cosas, o sea, era entomólogo y también tiene muchas clases de literatura y cosas así. Hace poco me encontré un libro de él sobre clases de literatura que me llamó la atención. Ignoro si tiene alguna novela que específicamente hable de migración. Yo pienso que quizás no impactó tanto porque sus razones fueron diferentes, pero al final sí tuvo que migrar y se considera como como refugiado ante un régimen totalitario. Y pues ya. Está interesante, eso no lo sabía. Yo tampoco lo aprendí hoy. Hice mi tarea hace rato. Esperemos que ustedes también lo hayan aprendido. De hecho, que además no, la novela abre, si no me equivoco, diciendo, o sea, como con un narrador adicional diciendo, esta es la historia de un güey que está mal, o sea, que la novela deja muy clara que está mal. Y porque luego hay gente que critica a Lolita de que es una apología de pedofilia o pederastía y dices, güey, la novela está, o sea, aún sin eso se podría entender que de todas maneras es un pinche narrador, o sea, ya Humphrey está mal, pero güey, la novela está abiertamente diciéndote que está mal, o sea, no es, o sea, como que luego la gente se le va a ese lado. Sí, correcto. Traigo unas cuantas menciones express y una no tan express, o bueno, una como más importante. Empiezo con las expresses, que de volada son... En el episodio anterior mencioné a Orson Scott Card y su novela y serie que empezó con el juego de Ender. En ella, algo de spoilers, ya es de los 80, si no la han leído, no, de todas maneras vale la pena, aunque sepan el spoiler, pero bueno, hay una especie que básicamente es, o sea, es como un genocidio contra una especie consciente e inteligente que no es humana. Y entonces para la segunda novela, el protagonista está ayudando a que la última, esta especie se asemejan a hormigas, pero de tamaño de humanos, ¿no? O sea, gigantes, son como unos insectos gigantes. Al final de cuentas, esta especie logra sobrevivir una de sus reinas y justo son como las hormigas en ese aspecto de que una hormiga reina puede volver a empezar una colonia y está ayudándole a buscar un planeta en el que puede estar libre de peligro de que los humanos la sigan viendo como una amenaza y de que no se enteren siquiera que existe. Y entonces parte de la segunda novela es eso, que se logra encontrar dónde puede empezar una nueva colonia de esta especie, la superviviente. Pero justo es un tema de un autoexilio del protagonista por otras razones y si bien es con otra especie y que parece un bicho y demás, los temas que se tocan a lo largo de la serie sobre la empatía, la xenofobia, los crímenes de guerra y demás, o sea, el hecho de que te lo representen en ciencia ficción con extraterrestres es una mera herramienta para que el autor trate esos temas como sin cargas o prejuicios de los lectores hacia ciertas cuestiones racistas o xenófobas, ¿no? O sea, si la novela trata, que no está mal, o sea, el problema es la xenofobia, pero o sea, ahora, en la realidad, si la novela trata sobre cualquier conflicto de los que ahorita, por ejemplo, los que mencionaste, ¿no, Chris? Quienes tengan una carga a favor de quienes hacen las culeradas, de todas maneras van a medio racionalizar, justificar o ponerse del lado de los victimarios, ¿no? Y entonces en la ciencia ficción y fantasía a veces permiten quitar eso o reducir esos sesgos, poniéndote a especie diferente, no humana, tanto para explorar cosas culeras de los humanos como para explorar cosas o experiencias chidas, ya sea en ellos o en los humanos, ¿no? Entonces, Card la usa chido para ver como una parte del abanico de experiencias alrededor de las consecuencias de una guerra y del tema de un autoexilio, sí para salvar la vida y además para salvar a otra especie, ¿no? Otro de los que quería mencionar, esto es mucho de la tirada de mis recomendaciones super ñoñas, que es con géneros especulativos, es la serie del libro de los muertos de Malazan, que usualmente se le conoce como Malazan, saga de fantasía épica, 10 novelas, muy larga, pero muchas veces, sí, pero muchos de los protagonistas, tanto hombres como mujeres, son el imperio del cual lleva la novela
bueno, la serie, el nombre, es un imperio que se está expandiendo, tiene mucho, como que mucha inspiración en expansiones imperialistas, tanto de Roma como de los británicos, siglos después, pero hay muchas vidas que se ven en las novelas que son justo de personas que tuvieron que huir por la guerra y que tristemente, o sea, por la guerra del imperio que se expandió y que luego lo único que les queda en la vida es trabajar para ese imperio, o sea, terminan siendo soldados de ese imperio en otro continente, por ejemplo, porque obviamente pues en el suyo el mismo imperio sabe que se les van a echar encima. Incluso eso sigue pasando aunque estén en otro lado, porque pues obviamente, o sea, no mames, estás queriendo poner a la gente que invadiste a que ahora peleen por ti. Y sí, o sea, muchos es porque es lo único que les va a dejar dinero y comida. Entonces, y si bien es una novela de fantasía, lo retrata de manera, o sea, es muy sensible y adecuado, me atrevería a decir, en cuanto a pues todo el matiz de, güey, si no hago esto no vivo, y si hago esto vivo con un conflicto para conmigo y mi familia horrible, ¿no? Porque son los que nos quitan nuestra casa, ¿no? O tal vez a mis abuelos, pero sé que es de ahí. Y entonces... Hay una película o una serie, no recuerdo si creo que serie en Netflix que habla acerca de los romanos. Y precisamente es como este ejemplo que llegan como a Alemania o como a estas lugares nórdicos a pues apropiarse de las tierras, y pues los romanos desde muy chiquitos les quitan a los hijos a los jefes, ¿no? De los territorios. Y voy a acordarme ahorita cómo se llama. Pues, y ajá. pues qué. No, digo, eso sí pasaba. O sea, obviamente está tomado de cosas, de prácticas reales, pero ahorita por lo que dices en películas, digo, de hace Es muchos una serie. años. No, no Sí, es una serie reciente. ok. Y me gusta porque él al final se vuelve como uno de los mejores, como jefes romanos, y lo mandan a que empiece a dirigir pues su pueblo, ¿no? Entonces él pues desde niño dejó ahí el pueblo y pues empieza como a ver qué onda, que pues la gente sufría, al final pues los que son de su pueblo sufrían, y finalmente se rebela en contra de los romanos, como pues ellos conocen el bosque y todo, se rebelan y logran ganarles a los romanos. Entonces, pues precisamente, bueno, creo que va como con este ejemplo que dices, ¿no? Cuando te obligan a trabajar los que te... Para quien te violentó, ¿no? Ajá, quien te violentó y tú empiezas a trabajar, eventualmente yo esperaría que todos se rebelaran, ¿no? Que llegara un momento en el que yo un final lo feliz mismo, y se rebelaran, claro. O sea, y lo entiendo y también veo, o sea, al final de cuentas eso es lo que pasa dentro de... Y digo, no es exclusivo de, pero es lo que está pasando ahorita dentro del capitalismo y pues tristemente no hay suficiente rebelión, y no digo que a fuerzas tenga que ser, uy, levántense todos en armas y violencia, pero justo, ¿no? O sea, hasta las luchas sindicales que se han ido perdiendo los esfuerzos sindicales, pero es lo mismo, ¿no? O sea, al final de cuentas es más en fábrica, o sea, más en todos los empleos que son súper abusivos y de todas maneras cuesta trabajo, porque también es, o sea, sí, güey, me aviento a rebelarme, pero entonces ya no tengo que comer. Ya sé cómo se llama. Se llama, está en Netflix, se llama Barbaren o Bárbaros. Es una temporada. Okay. Está cortita. La verdad está cortita. Yo se la recomiendo. Está muy padre por toda la violencia que hay, sangre y guerras. Ay, bueno, es que a mí me gusta ver mucho las de las guerras de los romanos. Diciendo que no está chido. No, pero pues es que ya pasó. Eso ya es, o sea, ya pasó de los romanos. No, lo entiendo. También decir también decir que la violencia ficticia es violencia, o sea, equivale a la real, es bien distinto, ¿no? Sí, o sea, sabemos que no. No, sí estuvo mal, perdón. Pero sí, en el tema está como, no, sí, pero te entiendo. No, te entiendo que al final de cuentas la acción, que es el eufemismo para la violencia en cine y televisión, pues tiene su atractivo, y hay veces que hasta la cinematografía puede verse, o sea, puede verse algo horrible. O sea, el hecho de gente matándose puede verse precioso en cuanto a cómo se manejan las tomas, los colores, hasta las salpicadas de sangre, si tú quieres. Y no por eso, y sabemos que está mal, ¿no? O sea, digo, y también sabemos que las teorías de comunicación de los 50, de que creían que, lo que ve la gente en el comercial es lo que la gente hace enseguida, sabemos que no es cierto, ¿no? Entonces, pero sí, obviamente es un tema delicado, ¿no? Ahora hay gente que su educación luego es por televisión y ficción y pues tampoco está chido. Y ya nada más quería terminar con una autora más, que esa es la que supongo que mucha gente que nos escucha sí ha leído, y que es una autora que pues tuvo que dejar su país cuando mataron a su tío, que es Isabel Allende, cuando mataron a Salvador Allende, y empezó la dictadura de Pinochet. Y pues sí, o sea,
fue refugiada por mucho tiempo porque pues tuvo que pelarse porque sabemos que cuando hay cambios tan violentos, además de que hay violencia general para la población y que a todo mundo le va de la fregada, o a mucha gente más bien, pues las familias directas de quienes tenían el poder, a quienes se les arrebata, suelen irse contra ellas en friega, ¿no? Acabar rápido contra ellos, y eso es una práctica desde las monarquías y desde antes, ¿no? Entonces, pues sí, Isabel Allende, sí, su obra, sé que no he leído suficiente de ella, sé que su experiencia como refugiada sí impacta, obviamente, y como toda su vida en su obra, pero hasta donde tengo entendido, no es como su tema, ¿no? O sea, no es que se dedique a escribir historias de personas refugiadas, pero no deja de ser un elemento importante en su vida y que obviamente puede ser de manera nada más sutil o, ¿cómo se dice? Como simbólica incluso, o tangencial que este tema roce a su obra. Igual quienes la han leído más pueden corregirme y decir, no, claro que sí, güey, obviamente tiene estas 2 novelas sobre refugiados y pues ahí nos tuitean y hacemos la corrección en los tweets, pero esa era la última. No sé si tengan alguien más o quieran hablar de algo más, sino para irnos despidiendo de la bandita. Pues ya no tengo nada más, solamente quiero agradecer el tema porque la cara de Chris, güey. Ya no me estoy molestando ya. No, pues estuvo bien que tratáramos ese tema precisamente para tener un poquito más de opciones a leer y también de conocer un poco más y ser un poquito empáticos, ¿no? Con estos personajes. Y ya nada más quería agradecerles. Cris. Pues nada, listo. Dense una vuelta a estos autores y a otros que encuentren, recomiéndenos si han leído a otros que tengan que ver con estos temas como siempre. Nos lo pueden compartir a través de nuestras redes sociales, @librospatodos en Twitter y Libros para la Banda Podcast en Instagram y en Facebook. La neta es que para mí también es un tema nuevo, o sea, estaba consciente del problema, pero alcanzar a verlo en su totalidad es muy complicado porque hay 1000 de conflictos que provocan este tipo de problemas y riesgos en ciertas comunidades y que se pueden multiplicar en las demás. Entonces, pues no solamente está padre saberlo o es interesante, es indispensable, creo yo. Totalmente. Y pues ya hemos aprendido bastante hoy. Sí. Y pues muchas gracias a todos que nos escuchan y pues hasta la próxima. Ya estaremos hablando de más temas diversos, varios temas como siempre lo hacemos aquí. Pues muchas gracias y gracias a ustedes. Hartas gracias. Bye. Bye. Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas.